clínica que tienen que conocer, otros tienen que ver con la parte de anatomía patológica que también lo tienen que conocer, con lo cual la cosa se complica un poco. Ustedes quizás lo que habría que hacer es partir de un caso clínico que tienen en una de las UP de Injuria, que es una persona que viaja en ómnibus y tiene una infección urinaria y tiene diabetes, y es una persona cuya edad la sitúa en el grupo etario de adultos mayores. Y ahí lo que uno tiene que apuntar es a algunos aspectos relacionados con el diagnóstico, o sea, saber por qué esa persona tiene el diagnóstico de diabetes y saber de qué manera el control o el mal control de su diabetes van a propiciar la aparición de complicaciones que son las que van a enfermar y a matar a las personas con diabetes. Mañana, ¿ustedes saben qué día es mañana? Mañana miércoles. Es el miércoles 14 de noviembre y es el Día Mundial de la Diabetes, casualmente, ¿no? ¿Alguien sabe por qué es el Día Mundial de la Diabetes? Sería el cumpleaños, no sé qué número, porque nació en 1891, de Frederick Grant Banting. Banting es uno de los descubridores de la insulina como medicamento, no de la insulina hormona en el páncreas, sino del poder, el descubrimiento de Banting, MacLeod, Collins y Best, son los cuatro que trabajaron juntos, es poner la insulina dentro de un frasquito y poder utilizarla como medicamento, porque esa estandarización era lo que hacía falta. Ya se habían utilizado extractos de páncreas para tratar personas con diabetes, pero esto no había tenido éxito por la falta de estandarización del preparado. Y lo que hace este grupo es, a través de métodos bioquímicos muy específicos, aislar la hormona del páncreas, primero de perros, después de bovinos, y producir un medicamento. Y esto les valió, por supuesto, el premio Nobel y significó un cambio muy grande, porque antes las personas con diabetes se morían semanas o meses después del diagnóstico. Ustedes dirán, ¿todas las personas con diabetes? No, porque no todas las personas tienen la misma diabetes. Y hay una cosa importante clínicamente, y es que, entonces, primer dato clínico importante, la diabetes no es una enfermedad, sino que la diabetes, siempre estamos hablando de la diabetes sacarina o diabetes mellitus. No me metan la diabetes insípida en esto porque es un craso error. La diabetes insípida es un problema hipotalámico o un problema de resistencia a la hormona antidiurética. Fuera de acá, no tiene nada que ver. La diabetes mellitus o diabetes sacarina tiene que ver con trastornos en la secreción y o la acción de la insulina, ¿sí? Fundamentalmente, y es un trastorno entonces de origen endocrino, la falla del mecanismo hormonal, que repercute produciendo cambios metabólicos. Los cambios metabólicos, el más sobresaliente y el característico es la elevación de la glucemia. La hiperglucemia, entonces, va a generar modificaciones que pueden ser agudas a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, ¿qué va a hacer la hiperglucemia? Fundamentalmente, aumentar la osmolaridad por su paso a la orina del contenido de la orina. El aumento de la osmolaridad va a aumentar la cantidad de agua, o sea, va a retener agua, y esta retención de agua se acompaña entonces de una pérdida hídrica, la posibilidad de deshidratación, sed, etc. Esos cambios agudos se, de alguna manera, minimizan ante la capacidad de un individuo de incorporar líquido en función de sus necesidades. Entonces, a largo plazo, la hiperglucemia se mantiene y un sujeto puede estar años sin diagnóstico. Otro dato importante, la tercera parte de las personas que tienen diabetes en nuestro país no lo saben. No lo saben. Y este dato es muy variable dependiendo del acceso. ¿A qué me refiero con acceso? ¿Al acceso de tos? No, me refiero con el acceso a los sistemas de salud. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre el porcentaje de personas no diagnosticadas con diabetes de acuerdo al nivel socioeconómico y cultural de la gente. Este es un dato muy relevante. ¿Por qué? Porque si las personas no conocen que tienen hiperglucemia crónica, es altamente probable que se compliquen y se enfermen y se mueran.
¿de acuerdo? Mientras que si lo conocen, tienen la oportunidad. No siempre es seguro, porque existe la negación, existe la inercia, pero es bastante más probable que una persona que sabe que tiene diabetes se trate que una persona que no lo sabe. Hay mucha desigualdad en relación al acceso al tratamiento, al acceso al diagnóstico, y eso es una cosa que quizás tendríamos que contemplar en otro escenario. No todas las personas tienen la misma forma de diabetes, y las personas que se morían inevitablemente en el transcurso de semanas o meses cuando Banting descubre la insulina. A propósito, Banting murió en la Segunda Guerra, fue héroe de guerra en la primera, hubo una medalla de honor, y murió en una misión aérea en la segunda. Era un sujeto que creía, era canadiense y creía en tomar las armas, por lo menos en defensa de lo que él consideraba justo. McLeod murió borracho porque era escocés de origen y hacía honor a su apellido y a su origen, entonces murió borracho. Collip es uno de los mejores químicos que ha habido de proteínas, descubrió la PTH, descubrió una serie de otras. Y Best, a ustedes lo conocen perfectamente porque es Charlie Best. ¿Qué es Charlie Best? Charlie Best es de Best. Charlie Best, como alumno de medicina, colaboró en el grupo que descubrió la insulina en 1921 en Toronto, Canadá. En ese momento dominio del Canadá porque era Gran Bretaña. Los tipos de diabetes. Una cosa que ustedes tienen que saber es importante. ¿Quiénes se morían semanas o meses después del diagnóstico? Aquellos a los que les faltaba totalmente la insulina. Y ahí tenemos el primer tipo de diabetes, que es la diabetes de tipo 1. Antes se llamaba diabetes insulino-dependiente, esto cambió en el año 97 por distintas causas, pero el hecho es que ya no se llama más diabetes insulino-dependiente, se llama diabetes tipo 1. Tampoco se llama diabetes juvenil, porque sabemos que puede afectar a personas inclusive hasta los 80 años. Diabetes tipo 1, falta total de insulina en poco tiempo, producida por que el sistema autoinmune deja de reconocer antígenos propios. Como corresponde a las enfermedades autoinmunes, se produce entonces una agresión por linfocitos CD8 y nos quedamos sin células beta. Esas personas necesitan entonces inevitablemente, salvo pequeños periodos excepcionales, necesitan de la insulina para vivir. La segunda forma de diabetes, de lejos la más abundante, la primera tiene aproximadamente un 5 o un 10% de los pacientes, la segunda es el 80-85% de la forma de diabetes, es la diabetes tipo 2, que es la diabetes de la cual tenemos que hablar en realidad. Es la diabetes que antes se llamaba diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto. ¿Por qué no insulino dependiente? Porque se suponía que no se trataba con insulina, pero esto es mentira. La tercera parte de las personas con diabetes tipo 2 requieren insulina. Por eso es erróneo y confunde a los pacientes, porque dicen, no, yo tengo cuando dicen, te tengo que poner insulina, no, pero yo tengo la diabetes que no se trata con insulina, y se van en busca de otro médico que no los haga pincharse, con lo cual van a perder tiempo porque van a necesitar la insulina sí o sí. Tercer tipo de diabetes, todas las diabetes secundarias A. Si yo a una persona le extirpo el páncreas porque tiene un cáncer de páncreas, ¿qué va a tener? Va a tener diabetes, indudablemente. Bueno, esa es una diabetes secundaria a pancreatectomía, perdón. Las pancreatitis importantes, las pancreatitis agudas, masivas, las pancreatitis crónicas residuales pueden dejar a un sujeto sin el número suficiente de células beta y producir diabetes. Trastornos genéticos, trastornos tóxicos, etc. Todas las diabetes tienen una explicación secundaria A. Son las diabetes secundarias, son las diabetes de tipo 3. ¿Sí? Bien. Cushing, por ejemplo, síndrome de Cushing, hipersecreción de cortisol, exceso de hormona de crecimiento. Todo lo que tenga una explicación es secundario y por lo tanto lleva el número 3. Y la 4 no tiene 4, se llama diabetes gestacional. Y a diferencia de las otras, esta clasificación, que hasta este momento tenía algo que ver con la etiopatogenia, dejó de serlo y pasó a ser la diabetes en un momento de la vida, asociada con la reproducción. La hiperglucemia que se diagnostica durante una gesta, que no se conocía de antes, se diagnostica durante una gesta, se denomina diabetes gestacional. Y este es un trastorno bastante frecuente, ¿sí? Afecta entre un 6 y un 15%, depende de las series, de las embarazadas, y tiene
doble riesgo, porque representa un riesgo para la madre y representa un riesgo muy importante para el feto y para el recién nacido. Esto es una cosa que hay que tener mucho en cuenta, porque estamos hablando, ¿sí?, de casi un 10% de las embarazadas que van a tener entonces complicaciones si no se realiza el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Bien, ya hicimos la clasificación y nos vamos a mover al trastorno. ¿Cuál es el trastorno bioquímico? ¿Por qué se produce la hiperglucemia? Fundamentalmente, y nos vamos a referir ahora a diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 existen dos trastornos. Existe un trastorno de sensibilidad a la insulina motivado por una alteración en la vía de transducción de señales de la insulina. O sea, no es el receptor lo que está alterado, sino que son defectos post-receptor en la vía de señalización de la insulina. Y en segundo lugar, además de este trastorno en la recepción, vamos a tener trastornos secretorios. La insulina probablemente no falte en cantidad, pero probablemente tenga un timing inapropiado. No se secreta en las cantidades suficientes a tiempo. Y esto tiene que ver con una pérdida del reconocimiento de la glucosa como estímulo principal, que ya conocen, para la secreción de insulina y otra serie de trastornos. El hecho es que estas personas entonces no secretan una cantidad adecuada de insulina, o por lo menos no lo hacen en el momento apropiado, y además tienen una sordera de sus tejidos al mensaje de la insulina. Esta sordera es un elemento fisiopatológico fundamental para entender un síndrome que suele preceder a la instauración de la diabetes, que es el síndrome metabólico, y que ustedes probablemente hayan visto en relación a un sujeto que comía hamburguesas, fumaba y estaba todo el día sentado en la computadora, ¿sí? O sea, ustedes vieron primero la parte de diabetes, después la parte del síndrome metabólico. Normalmente lo que ocurre es que el síndrome metabólico precede durante un par de años a la aparición de la diabetes y lleva ese síndrome metabólico por agotamiento de la secreción de insulina en los individuos susceptibles a la aparición de diabetes. Hay una clara relación entre obesidad, sobre todo obesidad central, y aparición de diabetes. Y la epidemia que tenemos de diabetes, ¿sí? Las cifras de diabetes en el mundo se cuadruplicaron en los últimos 30 años. De 1980 hasta ahora, ya pasaron 40, como pasa el tiempo, en los últimos 40 años, ¿sí?, las cifras de diabetes en el mundo aumentaron 4 veces. 4 veces. Y esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, con la comida chatarra, con el sedentarismo, las pantallas, con tóxicos ambientales, con el estrés, etc. Bien. Vamos a ir al daño que produce la hiperglucemia crónica, porque ese es el tema crucial. Existen mecanismos de señalización desencadenados por las transformaciones bioquímicas de la hiperglucemia que se pueden, es bastante difícil decir resumir, por el contrario, si los podemos detallar, vamos a encontrar un primer mecanismo relacionado con la metabolización de la glucosa, que es el aumento del estrés oxidativo, ¿sí? Ustedes saben que cuando se producen oxidaciones se generan radicales libres de oxígeno, anión superóxido, y que tenemos un sistema destinado a amortiguar la formación de radicales libres de oxígeno, y ese sistema, si se ve superado y se produce acumulación de radicales libres de oxígeno, esto va a producir daño en distintas macromoléculas, en las proteínas, en los ácidos nucleicos, y esto puede generar entonces distintas alteraciones. Otro mecanismo involucrado en la generación de las complicaciones que tiene que ver con la hiperglucemia es el aumento de la actividad de una vía que se llama la vía de los polioles.
Los polioles o polialcoholes son alcoholes como el sorbitol, que son derivados entonces de un metabolismo de la glucosa a través de la vía de la aldosa reductasa. Los polioles, la vía de los polioles es una vía de daño que tiene relación fundamentalmente, porque es muy activa en estos tejidos, con la presencia de daño neuropático, con alteración entonces de las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico. Es un mecanismo de daño que también puede involucrar al árbol vascular, pero que afecta fundamentalmente a las vías nerviosas. Tenemos otro mecanismo bioquímico que tienen que conocer bien, que es la activación de la vía de la proteína quinasa C. La proteína quinasa C, ustedes la conocen como uno de los elementos de la vía de señalización de los fosfolípidos de membrana. ¿Se acuerdan cuando se producía la ruptura de los fosfolípidos de membrana por la fosfolipasa C? Era uno de los mecanismos de transducción de señales asociados a proteína G, que iba a formar entonces, a partir de esos fosfolípidos de membrana, IP3, o inositol trifosfato, y diacilglicerol. Bien, el diacilglicerol está aumentado en los estados de hiperglucemia por una sinergia entre un catabolismo lipídico aumentado y un aumento de precursores como el glicerol. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C y esto tiene entonces efectos también de daño a nivel vascular. Yo no sé si es el cuarto, en importancia es relativa la importancia de cada una. El otro mecanismo que está muy incrementado es una vía que se llama la vía de la proteína quinasa estimulada por o activada por mitógenos o MAP quinasa, que es una vía inflamatoria que está presente en muchas células. Y yo diría que otro mecanismo que no tenemos que olvidarnos es el mecanismo que se produce por estímulo de una vía que se denomina del factor nuclear kappa B. Y en esta activación de la vía del factor nuclear kappa B intervienen unos compuestos bastante interesantes, derivados también de la hiperglucemia, que se denominan compuestos de glicación avanzada o AGEs, ¿sí? El aumento de los compuestos de glicación avanzada va a redundar en la activación del sistema NF-κB. ¿Por qué? ¿Ustedes oyeron hablar de los PAMPs? Sí, por supuesto, saben perfectamente qué son los PAMPs, son estos patrones moleculares de reconocimiento molecular, como por ejemplo el lipopolisacárido, etcétera, que actúan a través de receptores que son receptores innatos y que nos permiten reconocer fragmentos de patógenos que son malos declarados. O sea, hay un malo declarado como coli que tiene lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido va a tener, nosotros vamos a tener un sistema para reconocerlo, que se denomina el receptor TOL4, TLR4 o TOL-like, como TOL4. Bueno, los AGEs también van a actuar sobre receptores de estos patrones moleculares y van a activar una vía inflamatoria a través del mecanismo de NF-κB. Todos estos mecanismos, y podemos agregar, probablemente me olvide de alguno, pero todos estos... sí, hay un mecanismo muy importante que es el propio mecanismo proliferativo de la insulina. ¿Por qué? Porque si el organismo es insulino resistente, lo es en una de las dos vías de transducción de señales de la insulina. Las células tienen una o dos vías de transducción de señales. Una vía relacionada con lo metabólico, que sigue el camino del IRS1, el sustrato para el receptor de insulina 1, y la proteína quinasa, una proteína quinasa que se llama IP3 o PI3K, mejor dicho, PI3K. Esa vía de señalización es la vía que
controla los efectos metabólicos de la insulina. La segunda vía, y es la que tienen todas las células, por eso no hay células, prácticamente no hay células insensibles a la insulina. Decir que hay tejidos insulino independientes es bastante erróneo desde el punto de vista semántico, es la vía proliferativa de la insulina. Y la vía proliferativa de la insulina interviene la proteína quinasa activada por glucógeno. O sea, que es la propia hiperinsulinemia que resulta de la insensibilidad de los tejidos a la insulina, y esta vía de la insensibilidad involucra lo metabólico, o sea, la vía de quinasa. Esa hiperinsulinemia resulta de que el páncreas aumenta la secreción de insulina. Si los tejidos son sordos a la insulina, ¿qué hace el páncreas? Les grita a los tejidos. Y al gritarles, aumenta obviamente los niveles de insulina. Y cuando están aumentados los niveles de insulina, la vía de la MAP quinasa está incrementada. Todas estas vías van a generar distintos cambios proliferativos, etcétera, etcétera, que resultan entonces en daño neuronal, daño vascular. Un mecanismo bastante particular tiene que ver, por ejemplo, con el estrés oxidativo y la oxidación de las lipoproteínas LDL, una lipoproteína oxidada o una lipoproteína glicosilada es un manjar para los macrófagos residentes en el subendotelio. Les encanta, no hay como una LDL pequeña, densa, oxidada y o glicosilada. La captan con mucha mayor fruición y de esa manera aceleran el fenómeno aterosclerótico, ¿sí? Entonces todos estos cambios van a ir a parar en mayor o menor medida al árbol vascular o al tejido nervioso. ¿Sí? Siempre es por alteración de la vía, la resistencia. ¿No podría ser que por el aumento de la insulina se genere downregulation? Sí, pero eso es secundario. Claro. Eso es secundario a la alteración inicial, es cierto. También hay formas de insulinoresistencia que involucran exclusivamente al receptor, pero son rarísimas, son genéticas y son rarísimas. Normalmente lo que ocurre es una alteración en la señalización a partir del PI3K. Bien, para terminar el momento, porque yo tengo que ir a hacer no sé si ustedes se quedaron alguna vez esperando a su papá en el colegio, pero puede ser algo terrible, parece ser. Porque buscar a mi hija del colegio y si no me lo va a recriminar todo el resto de mi vida. Es así. ¿Qué pasa con la hiperglucemia y las infecciones urinarias? Y esto nos remite entonces al caso. Pasan tres cosas. Ustedes vieron que hay una especie de trípode donde dicen, bueno, es el germen, es el... ¿qué más? Es el terreno, es el sistema inmune. Pero las tres cosas pasan cuando aumenta la glucemia. Vamos a tener un terreno abonado para el crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque a las bacterias les encanta la glucosa. Entonces, si una persona tiene hiperglucemia y esa glucemia supera los 180 miligramos por decilitro, va a haber glucosuria. Y si hay glucosuria, el medio para el crecimiento bacteriano está favorecido. Entonces ahí tendríamos un primer elemento. Vamos a tener un segundo elemento que tiene que ver con el huésped, que es la capacidad de su sistema inmune para combatir la invasión. Y hay muchísimos trabajos, pero yo les diría que lo más importante tiene que ver con la capacidad, la primera línea de defensa, que sería la fagocitosis de los neutrófilos. Un neutrófilo colocado en un medio hiperglucémico disminuye su capacidad de fagocitosis. Lo mismo va a ocurrir con linfocitos CD4, que van a disminuir su capacidad entonces de proliferar. Lo mismo va a ocurrir con las células plasmáticas, que van a disminuir su capacidad de elaborar anticuerpos. O sea, hay muchos procesos del sistema inmune, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad específica, que se ven afectados por la hiperglucemia crónica. Entonces ya tenemos dos elementos: proliferación bacteriana aumentada, disminución de la capacidad del sistema inmune para combatir eventuales invasiones. Y vamos a tener un tercer elemento que es muy interesante y que tiene que ver precisamente con la formación de AGEs y con la expresión en el urotelio. En el urotelio, se imaginan que
saben, sí, es el epitelio entonces de las vías urinarias. En las vías urinarias existe la expresión de proteínas que se llaman lectinas que dependen de la concentración de glucosa. Y cuando hay un aumento de la concentración de glucosa y de compuestos de glicación avanzada, se expresan proteínas que favorecen la adhesión bacteriana. Y a partir de un número aumentado de bacterias adheridas al urotelio, ¿qué va a pasar? Se va a producir entonces la eventual penetración de esas bacterias a través de las células del endotelio y la colonización entonces de las vías urinarias bajas. Y estos tres factores entonces se conjugan en una persona con diabetes no controlada para producir el aumento de la prevalencia de infecciones urinarias, que es entonces de 2 a 3 veces la prevalencia en las personas no diabéticas y en las personas con diabetes que tienen un buen control. Porque esto es una cosa muy importante. El buen control de la glucemia disminuye este riesgo a un valor muy cercano al de las personas no diabéticas. Entonces, habla a favor, por supuesto, de que para evitar las complicaciones, tanto agudas como crónicas, lo que hay que tener es el control. No hay que perder el control. Gente, si yo no quiero perder el control de mi familia, me pasa... fue a las corridas, fue muy rápido, es complicada la bibliografía. La bibliografía, para mí, Harrison es una buena bibliografía en relación a diabetes. Robbins es un poco extenso. Yo me quedo con Harrison. De todas maneras, la parte fisiopatológica de Robbins no dejen de verla en cuanto a mecanismos de daño vascular, porque eso es casi, yo diría, la palabra, es la palabra, sí, es palabra de Dios. Bueno, gracias. Seguimos el martes que viene con lo que haga falta, ¿de acuerdo? Hasta luego.
Gente, ¿escuchan? Bueno, ahí hablamos con Pablo recién, que la semana que viene nos va a traer la primera parte también, un pequeño power resumiendo esto, para que también después lo vean ustedes. Quiero asumir toda responsabilidad en que el video todavía no lo pasé. Así que, bueno, ya me sentenció Camila, ahora salimos de acá. Se lo paso al video de la clase pasada, que grabamos una parte y la otra parte quedó grabado con otro celular. Y ahí una vez que esté el video lo editan. Respecto a la clase de hoy, voy a intentar filmar, no tengo batería, no tengo el trípode, no tengo nada, pero voy a intentar, igual si no va a quedar el audio, como a Pablo ya lo filmé recién, y como tomé una decisión, hipertensión arterial, que yo siempre lo doy en pizarra, lo voy a dar por primera vez en PowerPoint, no sé cómo va a salir, espero que bien, pero en virtud del tiempo, porque hipertensión arterial es un tema largo, fíjense que estamos haciendo un popurrí de temas larguísimos, en poquito tiempo, para tratar de construir algo que les quede. Yo entiendo que son temas muy delicados y tienen avances fenomenales. No saben la cantidad de avances que día a día hay. Recién Pablo nos mostraba un montón de vías y yo pensaba, pucha, cuando yo doy las clases, doy los ajes, la vía de los polioles y bueno, alguna alteración de la masquinasa y nada más, y uno ve que hay muchas más cosas. Así que acá en hipertensión también no saben lo que hay. Y bueno, yo hice un resumen, por supuesto, aún como resumen es largo, son como 40 diapos, pero muchas se pasan rapidísimo y después las van a tener, promesa, y más promesa. Bueno, el otro día vimos que puede haber daños cardiovasculares importantes. Esos daños se expresan sobre todo por un mecanismo más o menos replicable, que es la placa o el concepto de ateromatosis. Después hay variantes de esos procesos. La ateromatosis se explica por una serie de factores de riesgo que sumados incrementan o aumentan la posibilidad de tener ese crecimiento y después esa lesión de la placa que lleva a trastornos tan severos como los tromboembólicos, la ruptura de aneurisma, etc. Y dentro de esos factores de riesgo hay algunos que no hace falta explicarlo. La edad, no sé, de repente el sexo, pero diabetes hacía falta una explicación. Hipertensión también, dislipidemia, etc. Entonces ahora vamos a agarrar la hipertensión arterial aislada, como hizo Pablo con diabetes, y vamos a tirar una serie de tips. Después en la última clase, al final, cuando vemos síndrome metabólico, vamos a integrar todo de vuelta. Es un factor de riesgo cardiovascular muy prevalente en el mundo y tiene un impacto mayor en países de medianos y bajos ingresos. En Latinoamérica estamos dentro de los bajos ingresos, lo saben, así que hay bajas tasas de control de la presión arterial. Hablando de eso, me olvidé que había que filmar. Esperen que voy a hacer una cosa. Siempre en todos lados. Parece que ya no tengo memoria, ya se corta. Bueno, no importa, quedará el audio. Escuchen. Entonces, trastornos de alto impacto, muy poco control. Señalé en negrita lo más importante de todo esto: 50.000 millones de dólares anuales en gastos globales para el tratamiento antihipertensivo. Asusta, mucha plata. Parecido a los números de las deudas externas de algunos países, y mencionamos. Bueno. La expectativa de vida disminuye conforme
aumenta la presión arterial. No importa lo que está escrito, lo más importante es que si ustedes, no sé, construyen la historia de cómo fue valorada la hipertensión arterial en los últimos 50 años desde la medicina, van a ver que la mayor parte tiene que ver con constructos debidos a riesgo. Y de ahí se vuelve a revisar la fisiopatología. O sea, básicamente se empieza a alertar la población médica desde hace ya, bueno, mucho más de 100 años, de que las cifras altas de presión están relacionadas. Y es mi esposa. Bueno, sigo. Por ejemplo, durante años fue normal encontrar en los libros de fisiología cómo aumentaba la presión arterial durante el envejecimiento. Se considera parte de la fisiología el incremento de las cifras de presión arterial durante el envejecimiento, pero también esos valores fisiológicos para esa edad, también en los textos de patología o en todos los papers internacionales figuran como números de riesgo. Entonces, lo que hace 40 años era normal encontrar, decir, una persona de 70 años que tenga 160, 90 o 100 de presión, hoy día igual, aunque pueda ser considerado fisiológico, está dentro de las categorías de riesgo, dañan nuestras arterias. Entonces, hipertensión arterial. Y lo que decía Pablo recién, la hipertensión está asociada con diabetes mellitus, coronariopatía, insuficiencia cardíaca crónica, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, por lo que estamos hablando en todos estos tiempos. Acá tienen la prevalencia global de hipertensión en adultos, en Argentina, por ejemplo, 28,1%. Después tienen otras cuestiones, pero lo más importante que llama la atención es que el 30% de nuestros adultos tienen hipertensión arterial. ¿Estamos? Impresionante. Fíjense, esto también lo traje porque el otro día estuve hablando, no había traído cifras porque teníamos que ver fisiopatología, pero miren, factores de riesgo asociados con hipertensión arterial, no diabéticos, porque ya las cifras las tiró recién Pablo, en diabetes, pero fíjense, dislipemia 18,7%, tabaquismo 38,6%, sobrepeso 19,7%. Algunos países como Chile, Colombia tienen medido el porcentaje de sedentarismo, nosotros no lo tenemos, pero igual el porcentaje de sedentarismo es alto, seguramente en nuestro país también. Pero así, a grandes rasgos, cada uno de los factores de riesgo por separado parecen tener entre un 10 a un 30% de prevalencia en adultos, lo cual es tremendo. Tremendo. Bueno, hacemos un repasito fisiológico de la presión arterial.
Vamos a agarrar el mantel. La presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica, lo saben, estudiaron. Hay un montón de cosas que afectan al gasto cardíaco, que estaba definido como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o volumen latido, o sea, lo que pulsa cada latido. El volumen sistólico o volumen latido está, digamos, estimulado por el inotropismo o contractilidad y por la presión de llenado o lo que podríamos, si se quiere, traducir a tensión, que era la precarga, que estaba relacionada con el volumen de fin de lleno diastólico. Obviamente acá no se ve, pero aparece el retorno venoso como un elemento indispensable para tener esa precarga que lleva a que haya más volumen sistólico. Y la frecuencia cardíaca, si bien está relacionada con muchas cuestiones, la más importante tiene que ver con el sistema nervioso. Nada de esto que no sepan ustedes. El gasto cardíaco también está relacionado evidentemente a la volemia, resumiendo a los mineralocorticoides y al balance de sodio. Ahora vamos a ver otras diapos un poquito más explicativas. Y la resistencia periférica está relacionada a esos conceptos que ustedes veían asociados a la ley de Poiseuille, ¿se acuerdan? El grado de contracción o dilatación de un vaso sanguíneo, evidentemente la vasoconstricción incrementa la resistencia periférica, la viscosidad de la sangre y la longitud del circuito vascular. En la cuestión de dilatación y contracción tenemos un montón de sustancias dando vueltas en nuestro organismo que se pelean por cerrar o abrir vasos. Y acá están listadas, a pesar de que no dice nada, tenemos primero a las que son vasoconstrictoras o a las más vasoconstrictoras, siempre la angiotensina 2 como una de las más potentes conocidas. Y acá tenemos las vasodilatadoras. Prostaglandina y óxido nítrico son las más potentes conocidas por ustedes como vasodilatadoras. En un balance entre este grupo y tenemos a la resistencia periférica, muy mediada por el sistema nervioso autónomo también, con sus receptores alfa y beta, que ustedes conocen. Vamos a seguir mirando algunas cuestiones. Miren lo subrayado nomás si quieren para acelerar. Ustedes veían mecanismos de control de la presión arterial de mediano plazo, de largo plazo e inmediatos. Los mecanismos de control inmediato estaban relacionados con el reflejo baroreceptor, mediado sobre todo por el sistema nervioso autónomo. Esto lo recuerdan ustedes en la UP6 de trabajo, a Lorena, se levantaba bruscamente. Bueno, hay mecanismos de acción intermedia que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y algunas otras hormonas, y tienen mecanismos de control a largo plazo que ya involucran los niveles de diuresis y natriuresis, y también algunas cuestiones de regulación vascular vía endotelial. Vamos a aclarar un poquito más cada uno de ellos. Inmediatos. Lo más interesante es la actividad de la noradrenalina inicial rápida frente a un cambio de presión. Los receptores alfa-adrenérgicos que están en la mayoría de los vasos de poca, digamos, si se quiere, de poca utilidad en lucha y huida, terminan aumentando la resistencia periférica. Son los vasos que se cierran. Piel, tejido digestivo, sistema renal, aumentando la presión arterial. Los otros vasos sanguíneos, músculo, coronaria, etc., sufren menos la vasoconstricción por noradrenalina, pero también un poco la sufren. Los receptores beta-adrenérgicos del corazón, sobre todo los beta-1, llevan al aumento del gasto cardíaco, que también aumenta la presión arterial, y a la liberación de renina en el aparato juxtaglomerular. Con lo cual, esto lleva a largo plazo a que haya más aldosterona, que la angiotensina 2 también produzca un efecto. Acá dice A2, angiotensina 2 produzca también un efecto vasoconstrictor. Y bueno, ustedes saben que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen, la angiotensina 2 también interviene en la estimulación del hipotálamo para la liberación de hormona antidiurética. Así que
Como resultado, siempre que hay una respuesta del sistema nervioso simpático, terminamos teniendo un aumento de presión arterial, con una expansión también de volumen. Los mecanismos endocrinos involucran muchísimo a esta molécula central que es la angiotensina 2. Después tengo una imagen que resume un poco todo, pero esto les va a servir como recordatorio. Cuando uno estudiaba las funciones de la angiotensina 2, fíjense que tenía a la suprarrenal produciendo aldosterona bajo la influencia de la angiotensina 2. El mismo riñón aumenta las posibilidades de reabsorción de agua con la misma angiotensina 2. Esto es más violento es cuando hay hormona antidiurética. El intestino también. En el sistema nervioso, la angiotensina 2 actuando sobre el hipotálamo aumenta la sed, aumenta el deseo de comer sal. La angiotensina 2 aumenta la liberación de vasopresina u hormona antidiurética. La misma angiotensina 2 está relacionada con un aumento en la descarga simpática. La angiotensina 2 también es un potentísimo vasoconstrictor. Y en el corazón también tiene efectos sobre la contractilidad o inotropismo, aumentando el gasto cardíaco. O sea, con todo esto, o retenemos sodio, agua, o incrementamos la actividad cardíaca, o cerramos los vasos, pero todo eso lleva a aumentar la presión. O sea que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. De ahí que, bueno, sea hoy día el blanco preferido en la terapéutica. Hay que bloquear esa sustancia para tratar de que no suba la presión. Bueno, esto que está acá, para ustedes es ampliamente conocido. Que rindió Ser humano y su medio, si fue sin estudiar esto, era candidato al bochazo. Por suerte todos lo estudiaron y lo saben. El angiotensinógeno circula libremente, es un precursor, es un simógeno que está ahí dando vueltas, qué sé yo. Si se encuentra con esta molécula llamada renina, se termina transformando en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 automáticamente, por diversas enzimas, es transformado en angiotensina 2. La más conocida de las enzimas es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y lo más conocido para que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1, que es la renina, está en directa relación con su sitio de producción, que es la... es el aparato juxtaglomerular. El aparato juxtaglomerular tiene elementos bastante complejos, está formado en parte por la arteria aferente o la arteriola aferente y en parte por el túbulo contorneado distal, ¿se acuerdan? Y tiene sensores y tiene mecanismos productores de renina. Y los sensores reciben esta información y actúan ante esta información, ante cambios de presión arterial, por disminución del diámetro de las arteriolas. Cuando las arteriolas disminuyen de diámetro es un sinónimo de que está faltando presión, que está faltando agua, y eso lleva a la producción de renina. La otra es la poca cantidad de sodio en el túbulo, que también es un sinónimo de la poca cantidad de sodio que hay en el organismo, si se quiere. Y por supuesto, acá dice un aumento nerviosa renal, me salió mal, esto está mal. Es un aumento del sistema nervioso simpático. O sea, el sistema nervioso simpático tiene control sobre el aparato juxtaglomerular, así que cuando estamos en situación de riesgo de lucha y huida, también liberamos renina a nuestra sangre desde el riñón. Bien. Esto, dejémoslo un segundito, a ver si se ve acá. Vamos a intentar construir este cuadro. Si no lo entienden, lo hago en el pizarrón. Nosotros habitualmente tenemos que subir la presión arterial cuando está baja. Y acá vemos todo lo que yo estuve mencionando recién actuando juntos. Fíjense. La disminución de la presión arterial rápidamente es sensada por los vasoreceptores que sensan presión. Eso lleva a activar al centro cardiovascular para producir la liberación o el aumento del sistema nervioso simpático. O sea, que empiece a actuar
el sistema nervioso simpático. Esta actividad del centro vascular mediada por el cardiovascular, mediada por el simpático, tiene, acá lo ven con una flechita roja, impacto en el accionar cardíaco. Lo vimos recién, la noradrenalina aumenta el gasto cardíaco porque incrementa, hagamos el listado, no sé si se acuerdan, aumenta el inotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tono venoso, bueno, aumenta el inotropismo auricular, además del ventricular, y aumenta también la capacidad de distensión del ventrículo, de la pared ventricular. Así que hablar de simpático activado por este centro cardiovascular cuando la presión está baja es básicamente hablar de un aparato cardíaco funcionando mucho más fuerte. Eso lleva a aumentar la presión. Por otro lado, la noradrenalina liberada en un primer momento es vasoconstrictora predominantemente. Eso lleva a aumentar la presión arterial. Y el sistema nervioso autónomo, el simpático, con la noradrenalina, llevan a que el aparato yuxtaglomerular produzca renina. Bien. Esos vasoreceptores también activan al hipotálamo para la producción de sed y para que el hipotálamo produzca hormona antidiurética. ¿Lo ven? El rol del hipotálamo en esto es claro: aumentar la sed para tomar más agua, que eso lleve a recomponer la volemia y subir la presión, y liberar vasopresina o hormona antidiurética. ¿Cuál es la principal fuente de estimulación del hipotálamo habitualmente en el mecanismo de regulación del agua? Los osmoreceptores. Ustedes estudiaron en Ser Humano y su Medio, que yo acá no lo puse porque, bueno, quise trabajarlo más desde el lado de la presión. ¿Estamos? Pero también tengan en claro y acuérdense que cuando falta agua, falta presión, por supuesto, pero cuando falta agua también los osmoreceptores detectan ese aumento de la osmolaridad y estimulan al hipotálamo en la producción de sed y de vasopresina. Acá, esta flecha nos está diciendo que la baja presión también es detectada por el hipotálamo, pero en realidad tiene que ver más que nada con señales que salen de los vasoreceptores. Bien. ¿Qué hace la vasopresina? ¿Y qué hace el mecanismo de la sed? Bueno, el mecanismo de la sed hace que inspiramos agua y eso lleva a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque el agua básicamente está relacionada con la cantidad de plasma. Si tomamos más agua tenemos más plasma, si tenemos más plasma tenemos más volemia, si tenemos más volemia tenemos más retorno venoso, más presión. O directamente tenemos más presión. La presión, ustedes se acuerdan que era la fuerza que hacía la sangre contra las paredes arteriales, contra la superficie de las paredes arteriales. Por lo tanto, mientras más agua haya, más presión. La vasopresina o hormona antidiurética tiene varias funciones. Una es que es vasoconstrictora, con lo cual eso lleva a aumentar la presión arterial. ¿Se acuerdan ustedes? Era vasoconstrictora en todos los tejidos, con excepciones. ¿Cuáles eran? Yo, para ver si están en el tema. ¿Qué órganos no eran sensibles a la acción de la angiotensina 2, que es un potentísimo vasoconstrictor? Sí, muy bien, están haciéndome así los... Sí, muy bien. El corazón y el cerebro. Corazón y el cerebro. Después también era insensible a las acciones de la angiotensina 2 la arteriola aferente renal. ¿Se acuerdan? Porque estaba bueno que siga abierta y que se cierre la eferente y que aumente la presión de filtración, para mantener la filtración constante. Bien, saben mucho entonces de vasoconstricción. Acá de vasopresina tendríamos que sacar una flecha a retención de agua directamente. La flecha sale para acá, pero es lo mismo. Esto sería una continuación de la flecha. Yo, si quieren, después se lo arreglo. Porque la vasopresina hace las dos cosas. Aumenta la posibilidad de retener urea en el intersticio del riñón y aumenta la posibilidad de retener agua. Obviamente la retención de urea lleva a mayor retención de agua. ¿Ustedes se acuerdan que esto estaba relacionado con los canales llamados acuaporina?
La hormona antidiurética aumenta la presión de estos canales, por lo tanto hace que el túbulo colector sea permeable al agua, que el agua se quede en el intersticio y no se vaya por la orina. Con lo cual, eso lleva a tener más presión arterial. Quizás no sé si a tener más presión, pero a evitar que se siga perdiendo. Lo ideal siempre para levantar la presión es más que nada que podamos tomar agua, en cuanto al agua se refiere. Fíjense cuántos mecanismos actuando en conjunto para levantar la presión cuando está baja. Bien. Las células juxtaglomerulares también fabrican renina cuando baja la presión en forma directa, sin mediar o sin necesidad de la mediación del sistema nervioso simpático. Lo hacen a través de lo que yo les contaba antes, la detección por parte de la arteriola aferente en el aparato juxtaglomerular. Si la arteriola aferente disminuye el diámetro, el aparato juxtaglomerular directamente empieza a tirar renina hacia la sangre. Y la renina, vimos recién que transforma el angiotensinógeno, proteína fabricada por el hígado, como la mayoría de nuestras proteínas plasmáticas, en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, que acá no se ve, se transforma por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. ¿Se lo imaginan aunque no lo vean? Tantos años de trabajar con esto. Y bueno, la angiotensina 2 dijimos que un tremendo vasoconstrictor que lleva a aumentar la presión, cuya. Pero también, bueno, recién vimos 8 funciones de la angiotensina 2. Acá están las dos más importantes. Una es la vasoconstricción y otra es la posibilidad de estimular la glándula suprarrenal en la fabricación de aldosterona, que lleva a la retención de sodio. ¿Se acuerdan? En el túbulo contorneado distal, la posibilidad de incrementar la actividad de las bombas que retienen sodio y excretan potasio hacia el túbulo. Al retener sodio también retienen otros iones por mecanismos de transporte activo secundario. Conclusión, la retención de sodio implica un intersticio muy fuerte, muy osmótico, y eso mejora las perspectivas de retención de agua. Acá hubieran faltado muchas más flechas, lo que pasa es que se arma un quilombo bárbaro. Miren, de la angiotensina 2 podríamos sacar también flecha hacia el hipotálamo. Es muy importante la actividad de la angiotensina 2 en la sed y en la producción de hormona antidiurética. Por ejemplo, si no ocurre. Y acá también estaría bueno mencionar, no está de más, pero lo menciono a viva voz, que estas células juxtaglomerulares también liberan renina cuando hay poco sodio en el organismo, con la consecuente reabsorción o retención de sodio, que aún sin permitir o sin estar relacionada a cambios de presión, está relacionada a mantener un balance del sodio por sí mismo. O sea, fuera de lo que estamos hablando, de regulación de presión o del agua corporal, si un día tenemos bajo el sodio, vamos a tener ese día más angiotensina 2, más aldosterona, y lo vamos a retener y no lo vamos a perder, no lo vamos a dejar que se vaya. En ese mismo contexto, y por esta misma razón, si un día comemos mucho sodio, esta renina se libera en menor cantidad y tenemos menos retención de sodio y por ende lo orinamos. ¿Sí? El hombre ha usado estos mecanismos durante miles y miles de años como cazador-recolector para poder alejarse del agua y sobrevivir unos días, un par de días, aunque sea sin tener que tomar agua. Y también le ha permitido sobrevivir manteniendo un ion tan importante como es el sodio cuando las ingestas no son excesivas. Ustedes piensen que el hombre sacaba el sodio solo de la ingesta de sus alimentos y por lo tanto llegaba perfectamente bien a lo que hoy consideramos el nivel normal de sodio. El nivel normal de sodio hoy día, ustedes saben bien, está alrededor de los 3 gramos de consumo diario. 3, 4 gramos, sería lo óptimo. El cazador-recolector comía eso. Nosotros comemos alrededor de 12 gramos de sodio por día, más o menos. Gramos más, gramos menos. Y es casi imposible salirnos de ese consumo por la cantidad extrema de comida industrializada que terminamos llevando a nuestra boca. Así que este mecanismo de la renina está bastante inhibido en personas como ustedes, jóvenes, sanos,
para eliminar ese exceso de sodio. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es repaso fisiológico. Bueno, ¿cuándo definimos hipertensión arterial? Ahora después volvemos al mecanismo en un ratito. Esto es toda una historia, muchachos, porque yo les puse esta diapo, que uno usa siempre, yo lo he usado mucho en clases, pero claro, todos se desayunaron el año pasado, a fines del año pasado, a principios de este año, con el famoso cambio en los valores de presión arterial, que están en la siguiente. Vamos a... ¿Qué pasa con esto en injuria? ¿Cuál es el problema? Y se tienen que estudiar las dos, muchachos. Y decirle al docente, mire, hasta hace poquito hablábamos de esto. Y ahora se está hablando de esto. Bueno, a ver, ¿qué es? Cifras de presión arterial óptimas menores de 120-80. Estamos hablando de sistólica y diastólica. Hasta 129-84 se consideraban normales dentro de los prehipertensos, y normal alta 130-85 hasta 139-89. ¿Qué queríamos decir con esto? Bueno, el tipo que tenía estos valores, le teníamos que empezar a decir, alertarlo, porque es un potencial hipertenso. A partir de 140-90 hasta 159-99, después el otro cambio a partir de 160 y 100, hipertensión grado 1. Hipertensión grado 2 de 160 a 179 y 100 y 109 de diastólica, y mayor a 180 de sistólica y a 110, mayor o igual, y hay hipertensión grado 3. Con lo que más nos conformamos, muchachos, es que sepamos cuál es el límite para definir hipertensión. Con los viejos sistemas, porque esto es lo que está en todos los libros escritos, todo lo que están estudiando ustedes es esto. Y pasó lo mismo con la glicemia, pasó lo mismo con el colesterol. Durante años fueron cambiando de límite. El grado de vejez de un médico tiene que ver con el momento en que aprendió estas cuestiones y los valores que uno recuerda, ¿no? Yo recuerdo siempre que estábamos estudiando fisiología y nos decían que era normal hasta 120 de glicemia. Y hoy se habla de 100. Así que bueno, eso habla de mi edad gerontológica. Hipertensión sistólica aislada era cuando teníamos más de 140 o más de 90 en una oportunidad. Pero bueno, lo que ustedes preguntan es esto finalmente, y de acuerdo al grado de adherencia de las distintas instituciones científicas no les vendría mal decir, bueno, en Argentina ya se está empezando a usar este nuevo sistema que considera un sujeto normal con menos de 120 y menos de 80 de presión sistólica diastólica, y hablamos de presión elevada cuando ya tenemos 120 a 129 y todavía tenemos menos de 80 de diastólica. Fíjense que todo considera que hay que tener menos de 80 de diastólica, y ya es hipertensión a partir de 130. 130 a 139, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 más de 140. O sea que ya directamente se destruyen las categorías de severidad de hipertensión grado 1, 2, 3, y se habla de que el que es severo ya es arriba de 140-90. Un cambio bastante radical, porque a usted le parecerá poco, 10 milímetros de mercurio, pero es una gran diferencia. Obviamente con esto se incluye mucha más gente en el diagnóstico de enfermedad. Eso lleva a una discusión eterna entre los médicos, entre los que saben, no en uno acá en este rol es mero repetidor, pero en general los que saben discuten. ¿Es una cuestión de la industria farmacéutica que quiere vender más medicamentos, o verdaderamente
últimamente se ha detectado que la gente se muere más cuando tiene valores altos de presión y conviene que no se nos mueran. No sé, ahí la discusión, yo no sé cuál es la que gana. Siempre hay intereses mezclados de todos lados. Y nosotros lo que tendríamos que pensar es que esto es bueno si consideramos en cumplir el tratamiento verdadero de la hipertensión, por lo menos durante el primer año. Y lo digo ahora, lo voy a repetir después, pero el tratamiento más importante de la hipertensión, más frecuente, que es la esencial, es la restricción de sodio. Entonces, nosotros no le hacemos ningún daño a la gente si le hacemos restricción de sodio. Por lo tanto, si uno dice, bueno, bajó el nivel, hay que tratarlo un poco antes, no sería grave. El problema es si los médicos empiezan a usar por demás los medicamentos de la presión y no confían en ese año de intervención con una buena dieta restrictiva de sodio. La dieta restrictiva de sodio pueden intervenir ayudando, por supuesto, no solamente el médico clínico cardiólogo, sino también nutricionista, enfermero, etcétera, porque hay una gran cantidad de gente que tiene que hacer su trabajo en esto. No es solamente el cardiólogo, es difícil que le pueda enseñar todos los mecanismos que hay al paciente para bajar la cantidad de sodio, porque el sodio está en todos lados, ¿sí, señorita? Y al principio dice AND y después OR. Por Sí. ejemplo, si vos tenés un paciente con 13,9, se considera estado 2. Claro. Esto es O. Tenés razón. Creo que yo cuando lo dije I, pero es O. O sea que cualquiera de las dos que esté elevada ya lo definen hipertenso. O sea que si vos tenés, como bien ella dijo un ejemplo, yo tiro otro. Si vos tenés un tipo que tiene 150 de sistólica y 70 de diastólica, por supuesto, en 2 o 3 mediciones en la misma semana y repetidas. O sea, la técnica de medición de presión arterial que usted aprendió en fisiología, ese sujeto es hipertenso. Si tiene 150, 70, es grado 2. ¿Sí? Lo mismo al revés, que podría tener 120, 100 y ser hipertenso. Hipertenso, por ejemplo, grado 2. Bueno, ojo que la otra también, en hipertensión acá, también era O. Lo que pasa es que yo puse la barra, esto no lo puse yo, lo saqué de otro lugar, pero la barra significa O también acá. Si después lo miran en el libro que ustedes usan de presión arterial, ustedes generalmente los valores de presión los sacan del decenio. Siempre hacen eso. Está bien. Bueno. Listo. Si ustedes dicen esto, suele ser la pregunta más potente de hipertensión. Bueno, decime, ¿cómo se define? ¿Cuáles son las cifras que definen hipertensión? Entonces ustedes les muestran que saben lo anterior, que saben lo actual. Genios. Estos son los valores que yo les decía por los cuales a veces nos regimos en la gravedad de la presión arterial desde lo epidemiológico. Fíjense, 20 milímetros de suba en la sistólica y 10 milímetros en la diastólica duplica el riesgo cardiovascular, siempre y cuando hablemos de cifras mayores a estas. O sea que cada vez que subimos 20 de sistólica o 10 de diastólica, vamos aumentando al doble las posibilidades de morirnos, o de tener secuelas. Tremendo. Esto hay docentes que a veces lo preguntan y para que no estén sin desayunarse lo cuento, pero es ¿qué significa la hipertensión de bata blanca? Porque claro, en la 8 aparece un señor que va a tener que ir a la consulta y va a tener que medirse la presión y capaz que en el contexto que están hablando de esto se lo preguntan. Acuérdense que la medición de la presión arterial siempre está influenciada por el sistema nervioso autónomo y que es un mecanismo rápido, recién vimos, de regulación de la presión, por lo tanto, apenas el tipo sabe que le van a medir y se pone nervioso, le sube la presión. Entonces, bueno, se cree que alrededor del 10% de la gente que se mide la presión tiene hipertensión del guardapolvo blanco, de la bata blanca, como decimos. Pero no podemos zafar de eso. Imagínense, ¿cómo hacemos? Que tenemos que dormir, tampoco se puede. Así que, bueno, hay gente que dice tengo presión nerviosa, porque el médico ya le dice eso, mirá. Es cierto, se toman en otro lado, le da menos, se toman con el médico, le da más. Muy bien. Bueno, no es que quiero seguir
Les cuento, esto tiene que ver con el uso hoy día de los mapeos. ¿Sí? Se considera que hay un montón de gente que no tiene la presión alta todo el día y que se la puede ignorar si le tomamos la presión 2 o 3 veces en la semana y repetimos la semana siguiente. Y quizás esa persona en algunos momentos de su vida tiene la presión alta, pero no cuando va. Entonces, si uno tiene la sospecha o le parece que el sujeto tiene riesgo o ha pasado algo en el camino y lo quiere medir, le ponen un medidor es similar al holter cardíaco, donde está todo el día midiéndole la presión. El sujeto anota la actividad que hace a cada hora del día y el aparato le está midiendo a cada rato la presión. Se infla solo, se desinfla, registra y después hay un experto cardiólogo que mira eso y dice, ah, este hombre es hipertenso, pero no le daba hipertenso si lo medíamos en el consultorio. Esos son los hipertensos ocultos, pero esto no se lo van a preguntar porque esto es clínica. Está bueno para saber. Esto sí, para después las consecuencias. ¿Qué es una urgencia hipertensiva? Se define cuando la elevación de la sistólica es mayor a 200 y la diastólica es mayor a 110, 120. Ahí hay disyuntiva, no importa, nadie le va a decir nada. No compromete la vida a largo plazo, a corto plazo, perdón, pero hay que reducir en el primer día de encontrado de esto la presión porque, bueno, sí, estamos hablando de corto plazo, pero a largo plazo hay riesgo grave. Encontrar una persona con esta presión es un riesgo. Ahora, el riesgo más grave es la emergencia hipertensiva, cuando sumado a esto hay algunos daños, edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, aneurisma de aorta, que comprometen la vida del paciente. O sea, estas cifras asintomáticas es una urgencia hipertensiva y en ese día hay que bajársela. Podemos dar el lujo de darle una pastillita sublingual, hacer lo que hacen los clínicos, tranquilo, vamos a ver cómo nos va, etc. La emergencia hipertensiva no, es criterio de internación absoluto y urgente. Bien, hay dos formas de clasificación de la hipertensión, esencial y secundaria. La hipertensión esencial es cuando la presión arterial es constantemente mayor de lo normal sin causa subyacente conocida. Con esto de constantemente resalto otra vez que no es una cifra aislada, hay que tomar varias veces. Representa el 85 a 90% de todos los casos de hipertensión. Y suele aparecer en sujetos entre 30 y 50 años, con antecedentes familiares y generalmente muy asociado a otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes, dislipidemia, obesidad. No siempre, pero frecuentemente se encuentran asociados. Y recién lo decía Pablo en su discurso, la hipertensión, él decía diabetes secundaria cuando hay una causa conocida, lo que él mencionaba como diabetes tipo 3. ¿Se acuerdan? Bueno, acá también tenemos lo mismo, la hipertensión secundaria es cuando hay una causa conocida, una causa identificable y que se pueda corregir rápidamente una vez identificada la causa. A veces no se puede, pero es el 10 a 15% de los hipertensos y suele aparecer, esto es para guiarse nomás, lo pueden decir en un examen, o de muy niños o de muy ancianos. O sea que la hipertensión esencial es la de la mitad de la vida, los 30, 50 más o menos, y en los extremos aparece la secundaria, o es más frecuente. O sea, en general, un niño que aparece hipertenso, nosotros ya decimos, debe ser secundario, debe tener algún trastorno orgánico conocido que lleva a su aumento de presión, hay que buscarlo. Igual siempre lo buscamos, siempre lo buscamos. El diagnóstico de hipertensión esencial se hace descartando que haya una secundaria. Si hay una secundaria y la podemos tratar, estamos perdiendo el tiempo si no la buscamos. Bueno, entonces, la secundaria tiene causas y esas causas tienen una cierta fisiopatología. Por ejemplo, la mayoría de las hipertensiones secundarias son renales. Las más frecuentes son las estenosis vasculares renales. Una placa, un ateroma en la arteria renal. Entonces, ¿qué pasa? La arteriola aferente se confunde porque le llega poco flujo, poca presión, y se cree que hay poca presión en todo el cuerpo,
cuando en realidad hay solo en la arteria renal, porque está obstruida. Entonces empieza a haber una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto, la estenosis vascular renal relacionada a la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, le diría que son la mayoría de las causas secundarias de hipertensión. Porque es bastante frecuente, así como es frecuente tener una placa en la coronaria, es frecuente tener una placa en la arteria renal. Las otras son los infartos renales y las nefropatías crónicas que tienen un deterioro en la excreción de sodio y agua, se quedan acumulados en el cuerpo y generan aumento de presión. Después tenemos las endocrinas. Estas son siempre lindas de estudiar en la fisiopatología porque son perfectamente entendibles por ustedes. Ustedes vieron los efectos del cortisol en el trabajo y tiempo libre y se acuerdan que sube la presión por distintos mecanismos. Por lo tanto, tener un síndrome de Cushing, que es el síndrome donde está aumentado el cortisol, hay aumento de la retención de sodio y agua, aumento de la reactividad vascular a la adrenalina. ¿Se acuerdan que el cortisol incrementa la expresión de receptores beta-adrenérgicos, así que lleva a que la adrenalina haga mucho más efecto? Hay una enfermedad endocrina que es el hiperaldosteronismo, primario, secundario, lleva a la retención de sodio y agua en exceso. El feocromocitoma, que es un cáncer productor de adrenalina, produce tremenda estimulación simpática que lleva a que la persona tenga alta la presión. La tirotoxicosis, que es la crisis cuando hay un aumento grande de las hormonas tiroideas, podríamos llamarle hipertiroidismo si quieren, para hacerlo más fácil, pero es una marea, la tirotoxicosis de hormona tiroidea. Se suele dar en los hipertiroidismos infecciosos cuando la glándula hace como una especie de explosión, vamos a decirlo así en forma bruta. Se rompe la glándula y entonces todo eso acumulado, ¿se acuerdan que adentro de los folículos había guardado mucha hormona tiroidea? Cuando se libera todo violentamente a la sangre, ahí sube la presión. Y también en el hipotiroidismo hay hipertensión. ¿Por qué? Bueno, en la tirotoxicosis es fácil de entender, en el hipertiroidismo es fácil de entender. La hormona tiroide aumenta la sensibilidad del sistema nervioso simpático y de esa manera aumenta la estimulación cardíaca. O sea que en un sujeto hipertiroide lo que tenemos es mucha frecuencia cardíaca y mucho inotropismo. Tenemos más gasto cardíaco, tenemos más presión. ¿Está? Y en el hipotiroideo, no está marcado acá porque estamos sin lugar, el hipotiroideo lo que tiene es al revés, tiene mucho frío y entonces aumenta la resistencia periférica, hay más vasoconstricción. Entonces eso lleva a tener más presión por vasoconstricción, por, si se quiere, cuestiones relacionadas a lo vascular, a la resistencia periférica. O sea, el hipotiroideo tiene mucha resistencia periférica, el hipertiroideo tiene mucho gasto cardíaco. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede tener. La diferencia, ¿dónde la vemos? ¿En qué presiones? El hipertiroideo tiene alta, ¿qué presión? ¿La sistólica o la diastólica? En base a lo que dije. La sistólica. ¿Y el hipotiroideo cuál tiene alta? La diastólica. Entonces, aunque tengan baja las otras, la hipertensión es como decíamos con ella, o con que tengamos una de las dos aumentada, hablamos de hipertensión. Bien. Cardiovasculares. Hay una enfermedad que se llama coartación de aorta, que hace que la coartación de aorta puede ser congénita o se puede dar por placas por ateromas, por ateromatosis, que es que se tape la aorta, sobre todo en la zona más que nada del callado. Y bueno, se busquen colaterales, algo de sangre pasa igual, pero bueno, pasa algo similar a lo que veíamos acá. Cae el flujo renal y eso lleva a un sistema renina-angiotensina que está trabajando de más, porque le llega poca sangre al sistema renal. La rigidez de aorta, la arteriosclerosis, lo mismo. Cuando hablamos de arteriosclerosis estamos hablando de rigidez de las arterias, cuando ya los fenómenos están masivos. Creo que hay una placa que viene después de esto. Ya la rigidez vascular produce aumento de la presión, porque es una arteria que le cuesta dilatarse. Entonces,
tiende a estar más bien cerrada y eso aumenta la resistencia periférica, más presión. Después tenemos las causas psicógenas y el estrés. Cuando nosotros hablamos de estrés agudo o una enfermedad psiquiátrica, la clasificamos dentro de la hipertensión secundaria. Después vamos a ver que para la esencial también interviene el estrés. Pero cuando podemos identificar un foco agudo de estrés, lo tratamos y la presión baja, era una hipertensión secundaria ese foco agudo de estrés. Bien. Y otros, acá aparecen, ustedes no los ven, pero aparecen sobre todo fármacos y otro tipo de drogas que son capaces de subir la presión. Te los dejo para cuando les mande el Power. Promesa. Bueno, y hemos llegado a la hipertensión esencial. No sé cómo están de ánimo. ¿Tienen una pausa compensadora o aguantan? Aguantan. Son unos genios. La hipertensión esencial es la más frecuente de todas, pero le hacemos un repaso a toda esta lista al paciente y no encontramos nada de esto y entonces damos vuelta a la página y decimos es esencial. Chao, vos tenés una hipertensión esencial, o sea, una hipertensión de origen desconocido, o sea, no sabemos lo que tenés, básicamente. Y está pasando como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Sabemos mucho de los mecanismos finales de la enfermedad, sabemos poco todavía del origen, porque si supiéramos mucho del origen, ya tendría tratamiento definitivo. ¿Entienden? Sin embargo, sabemos cómo llevarlo. Pero no tenemos tratamiento definitivo para la hipertensión esencial, ojalá lo encontráramos. Y como todas estas enfermedades hay parte genética y parte ambiental. La verdad que nosotros tenemos, tenemos aspectos genéticos que se conocen. Hay más de 300, 400 genes conocidos que llevan a que un sujeto tenga más hipertensión o la posibilidad de tener hipertensión esencial. Y hay un ambiente recontra conocido que sabemos que va a generar más presión arterial. Bueno, esto es lo mismo que estuve diciendo. Acá tienen los principales factores de riesgo para hipertensión arterial. Fíjense que el que está más subrayado y en negrita es una dieta rica en sodio, baja en potasio, pero rica en sodio, sobre todo. No importa que comamos, porque si no uno dirá, bueno, como potasio y lo soluciono. No. Es más que nada rica en sodio. Y después tenemos lo genético, antecedentes familiares, la raza negra, con lo que llamamos los genes ahorradores de sal. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, el alcohol, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo y el síndrome metabólico son factores también para la hipertensión esencial. Aparentemente habría algunos defectos en la homeostasis del sodio que llevan a una baja excreción de sodio o retención, que es lo mismo, y a un aumento del líquido extracelular, a un aumento del gasto cardíaco por retorno, y eso lleva al aumento de presión. Bueno, acá está abajo, pero no lo ven. Este es el problema de esta sala. No sé, los de allá lo ven, pero los de acá no. La retención de sodio lleva a alta reactividad vascular, al aumento de la resistencia periférica y hay fenómenos de aumento de grosor en la pared. Muchos de estos tienen que ver con lo que va a explicar Pablo la semana que viene, relacionado a por qué el síndrome metabólico está tan metido también en hipertensión arterial y la resistencia a la insulina.
Bueno, esto que ven acá, yo lo voy a dejar, pero nos habla de los fenotipos y todo lo que tenemos respecto al sodio. Yo ahora voy a transformar esto en algo que voy a... Bueno, lo podemos mencionar acá y después agarro el pizarrón un minuto. O sea, nosotros en la... Bueno, se los cuento primero, después lo miramos. Esto es fundamental. Hace un rato veíamos la regulación del sistema renina-angiotensina y creo que ustedes alcanzaron a extractar que si consumíamos poco sodio se liberaba renina, la liberación de renina llevaba a la producción de aldosterona y la aldosterona retenía sodio y de esa manera teníamos un balance o una retroalimentación. Se supone que hay gente que tiene este balance de actividad del sistema renina-angiotensina un poco más potente que otros. En teoría, genéticamente, casi la mitad de la población o más tiene mecanismos potentes para esta realidad, que si hay poco sodio, estén fuertemente armados los mecanismos para retenerlo. En este sentido estaríamos hablando, por ejemplo, no sé, de una actividad importante de la aldosterona sobre la bomba, más que en otras personas. Una actividad más importante de la angiotensina 2 sobre la producción de aldosterona. Una posibilidad de que la angiotensina 2 sea más potente sobre los vasos sanguíneos en algunas personas que en otras. Todo esto, estas cuestiones fisiológicas de más potencia para retener sodio, vienen desde nuestros ancestros y los llamamos genes ahorradores de sodio. Esto fue un mecanismo que permitió adaptarnos, como decíamos, a las bajas ingestas de sodio. El ser humano siguió siendo más o menos parecido y en los últimos 10.000 años cambia la situación. Aparece un ser humano con su cuerpo casi idéntico a la época de los cavernícolas o de los cazadores-recolectores, pero con una dieta excesivamente alta de sodio, no solamente en países ricos, sino en países pobres. Es más, los países pobres están sufriendo más porque consumen más debido a que no hay ningún tipo de cuestión de promoción o de prevención de la salud. Entonces, esa gente que tiene más potencia para retener sodio, aparentemente, en algún momento sobreactúa su sistema o sus sistemas se empiezan a ser más potentes y no les afecta en la niñez, pero sí les afecta en edades intermedias. Podríamos decir que el mecanismo, si se quiere, perdedor de sodio que todos tenemos desde la niñez, que nos permite consumir altas cantidades de sodio sin que nos pase nada, se va perdiendo con el tiempo por cuestiones funcionales, así como ustedes veían que se pierde filtración glomerular, que se pierde, no sé, fuerza muscular o fuerza cardíaca o la fracción de eyección en la ancianidad. Bueno, supuestamente nosotros tenemos cambios durante nuestra vida en todas las cosas. Y bueno, habría algún cambio que hace que se pierda la posibilidad de excretar sodio cuando lo tenemos que excretar. Esa sería la hipótesis de la hipertensión esencial. Si yo les digo que esto es así, les estoy mintiendo, porque es una hipótesis, porque todavía no está del todo dilucidado. Entonces, en este escenario, en la adaptación a la ingesta elevada de sodio, una cosa es que se suprima la renina y excretemos normalmente sal y tengamos normotensión. Estamos hablando siempre de un ambiente de exceso de sal. Y otra cosa es que no se suprima adecuadamente la liberación de renina, este mecanismo funcione más, se retenga sodio y lleguemos a la hipertensión. Acá hay unas cosas muy interesantes, donde hay algunas tribus, ustedes no lo ven porque la letra está muy chiquita,
que todavía han mantenido ancestrales técnicas de alimentación y lo interesante de su dieta. Por ejemplo, los zulúes consumen 2 gramos de sodio por día, en Nueva Guinea los papúes 1 gramo por día. Los vegetarianos estrictos en nuestra población, si lo hacen estrictamente, pueden llegar a estar en el orden de 1 gramo por día. Bueno, esto lo voy a dejar para síndrome metabólico. Entonces, sí. Entonces, tener esa fecha y que encontraba plasmático, lo que sería normal, como un supuesto aumento de la bulimia o retención de agua. Claro. Bueno, no se puede. No se han encontrado. O sea, si yo les digo, a ver, un hipertenso esencial es un tipo que retiene más sodio. Ah, bueno, genial. Pero y entonces hay un análisis que lo permita diagnosticar, porque como dice ella, yo puedo tener un ionograma o la excreción de sodio en orina. Entonces, o yo les digo, tienen una angiotensina 2 que funciona más fuertemente y activa más aldosterona. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo puedo medir ese sujeto que tiene más aldosterona que los otros, entonces un hipertenso. No, porque después a la hora de hacer los análisis fallan. Son todas hipótesis, son muy seductoras. El problema más importante de la hipertensión esencial parece ser el largo plazo, no el corto. Los cambios son tan minuciosamente pequeños con el tiempo que no dejan rastros en la bioquímica general. ¿Entendés? Ahora, lo que sí sabemos es que el hipertenso esencial retiene más sodio y a la larga más agua. Y al retener más agua tiene elevada la presión. ¿Estamos? Se le suma en el hipertenso esencial el estrés. O sea que si nosotros vivimos en un ambiente de estrés, tenemos más posibilidades de que tengamos la presión alta. Entonces, en el cúmulo sería lo siguiente. Yo se lo trato de resumir así. Genéticamente predispuesto un sujeto que tiene muchos genes ahorradores de sodio, sumado a que consume sodio en exceso, en algún momento de su vida el cuerpo no logra desembarazarse. ¿Si querés pasar? El cuerpo no logra desembarazarse del sodio. Y empieza a acumularse el sodio a nivel intersticial, a acumularse agua y eso lleva a niveles altos de presión. Después el sistema regulador se va adaptando con la humedodinamia a los valores que está teniendo la persona de presión. Eso también es una cosa que no se conoce por qué sucede. Porque si nosotros tuviéramos un exceso de presión por retener sodio y agua, ¿por qué no actúan los mecanismos que descienden la presión? Y supuestamente hay mecanismos, ¿me entiendes? De última estaríamos todo el tiempo luchando para bajar la presión que está alta y listo. Pero esos mecanismos también de a poquito se van adaptando. Quizás se van perdiendo por envejecimiento. No quiero jugar con esto porque yo estoy en esa edad de que entre 30 y 50 seamos viejos. Pero ya estamos distintos. Vamos aquí esa base. Bueno, ahora, ¿cómo responder a la pregunta del examen de la hipertensión esencial? ¿Cómo se resuelve la pregunta del examen? Lo que acabo de decir. ¿Cuál es la génesis de la hipertensión esencial? Es de origen desconocido. Tiene que ver con una genética y un ambiente. La genética es la posibilidad de tener genes ahorradores de sodio, es decir, genes que potencien la actividad de todo el ciclo relacionado con retener sodio, renina, angiotensina, aldosterona, y a su vez alimentarse con exceso de sodio, o sea, tener un ambiente con exceso de sodio en la dieta. Y a su vez a esto le agregamos el estrés. Bien. Acá, chicos, yo estoy mostrando rápidamente algunos conceptos sobre disfunción endotelial un poquito más complicados que la mera sobrecarga. Yo el otro día les decía, la sobrecarga daña el endotelio, la sobrecarga de presión aprieta el endotelio y eso genera alteraciones endoteliales. También la hipertensión arterial
con el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta el estrés oxidativo y eso lleva también a disfunción endotelial. Hay menos producción de óxido nítrico, que lleva a inflamación, más mediadores locales, o sea, hay fenómenos de todo tipo relacionados a la presión y la disfunción endotelial. Yo digo, esto para injuria es demasiado. Esto quizás lo vean después más bien en clínica. Lo quería contar. Antes de entrar en las complicaciones, que es nuestro tema final, y ahí terminamos, les cuento una cosa. Sobre hipertensión esencial, que es la mayoría de la gente que tenemos en nuestro consultorio. ¿Qué hacemos frente a un paciente así? Le bajamos el sodio. Si después de un año no revierte la presión con dieta hiposódica, ahí recién se utilizan medicamentos. Y los medicamentos más conocidos tienen que ver con el sistema renina-angiotensina. El más conocido de todos es enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertidora. Y el otro, que es un antagonista competitivo de la angiotensina 2, es losartán. Después del enalapril tiene un montón de otros priles, que han salido más nuevos, y de losartán también, tienen otros sartanes más modernos. Pero fíjense, tenemos drogas repotentes que actúan súper bien en un montón de personas, sabemos un montón, pero no sabemos el origen. La idea sería corregirle ese problema inicial y hacer que ninguno llegue a ser hipertenso esencial. Las complicaciones se las van a preguntar, seguramente. Acá sí. Hay complicaciones cardiovasculares, complicaciones del sistema nervioso central, complicaciones en la retina y complicaciones renales. Y debería haber otras por ahí. Vamos por parte. Complicaciones cardíacas. La más importante es la hipertrofia concéntrica del ventrículo. Sobre todo como la presión está dada cuando es alta en el circuito sistémico, estamos hablando del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo lucha contra una depresión mayor, hay una poscarga aumentada y eso normalmente lleva ese esfuerzo del ventrículo diario, permanente, horario, diario, permanente, a engrosamiento de la pared, a una hipertrofia de la pared. Esa hipertrofia es concéntrica, no excéntrica. Ahora, creo que acá hay un dibujito, a ver. Bueno, ahora se lo muestro. Pero esa hipertrofia lleva a una demanda miocárdica aumentada de oxígeno. Por lo tanto, ante la menor placa de colesterol o ateroma que tengamos en una arteria, va a haber síntomas o va a haber problemas. O sea, es un corazón que requiere mucha más sangre, mucho más oxígeno. El riesgo de infarto es mayor. Hay una parte del tejido de hipertrofia que no es muscular, es colágeno, lo que altera la distensibilidad ventricular y hace que con el tiempo no pueda llenarse bien el corazón y tener una precarga disminuida. Esto ustedes lo estudiaron en defensa como uno de los mecanismos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O sea, ustedes veían que hasta cierto punto hay factores que son compensadores, pero que son armas de doble filo. La tradición habla en esas palabras. O sea, está muy bueno tener un corazón más grande para poder hacer frente a la presión, pero en algún momento eso nos juega en contra porque no podemos distender y nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces hay dos grandes problemas en el corazón. Uno es la llegada a la insuficiencia cardíaca izquierda y el otro problema es mayor riesgo de infarto. Así se resume esta cuestión. Acá ven el corazón normal, acá ven la hipertrofia concéntrica y acá ven la hipertrofia excéntrica. La hipertrofia excéntrica, muchachos, es buena, es la del corazón de atleta. Es un corazón que es más grande porque tiene más precarga, porque durante años se fue dilatando cuando le llega mucha sangre, y es más gruesa la pared por la cantidad de frecuencia que tiene siempre, porque entrena. Pero fíjense, la diferencia creo que queda clara cuando la miran acá. Acá tienen un corazón
de un sujeto que era recontra hipertenso, evidentemente, miren lo que... Una bestialidad. Se agrandó un montón la pared, y siempre es hacia adentro, restándole cavidad, restándole precarga. Después hay repercusiones vasculares. Hay hipertrofia e hiperplasia del músculo liso de los vasos, con aumento de la producción de colágeno y elastina. Eso lleva a la arterioloesclerosis, que también la van a ver en diabetes. La arterioloesclerosis, que es el engrosamiento de las arteriolas, que son clásicamente las que tienen que hacer la redistribución vascular, de flujo. Así que nos perdemos de eso, quedan permanentemente cerradas y eso lleva, obviamente, a un aumento de la presión arterial mayor todavía. Y bueno, cuando tiene que ver con producción de colágeno y elastino se llama arteriosclerosis hialina. Esta es la hiperplásica y esta es la hialina. Y bueno, la hipertensión arterial lleva a la lesión endotelial, eso lleva a la arteriolosclerosis y también a la aterosclerosis. ¿Dónde está? Acá. Lo que pasa es que no se ve. Pero bueno, básicamente, después la van a tener. Si yo tengo hipertensión, tengo más placas de ateroma, más placas comunes de las placas grandes de arteriosclerosis, y también tengo más arteriolosclerosis. O sea que también se agrava un poco la cuestión de los pequeños vasos, de las arteriolas. Las arteriolas se hacen más gruesas. Y además, eso en forma crónica. Vamos a tener problemas crónicos, pero también tenemos problemas agudos. Ustedes saben que la sobrecarga de presión condiciona que aparezcan más aneurismas y que esos aneurismas se puedan romper, con la tendencia a la hemorragia. Todo eso está resumido en esta diapo. Bueno, ahí al final hablaba de la isquemia y la ateromatosis clásica. Bueno, y sobre el sistema nervioso, la hipertensión puede dar algunas cuestiones relacionadas a la posibilidad de tener accidentes cerebrovasculares, los isquémicos por hacer crecer las placas y los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por la ruptura de un aneurisma. Además, la emergencia hipertensiva, cuando ya la presión es muy alta, lleva a la compresión del tejido cerebral. Estoy resumiendo lo que dice ahí para no extenderme demasiado. O sea, si tenemos una presión aumentada en los vasos sanguíneos cerebrales, el tejido cerebral se comprime y no se puede expandir hacia otros horizontes porque está la calota, está la caja cerebral. Entonces eso lleva a lo que se llama hipertensión endocraniana, que da una serie de síntomas, cefalea occipitales, el famoso dolor de cabeza posterior, inestabilidad, vértigo, alteraciones visuales, y el peor de los efectos, no sé si está acá, no lo puse, bueno, está acá, sí, es cuando llegamos a la hipertensión endocraniana. Ustedes ya se acuerdan de la hipertensión endocraniana como fenómeno ya mucho más complejo. El primero es ese vómito en chorro, después la rigidez de nuca, y después, por supuesto, la entrada al coma, las convulsiones. O sea que en la medida que vamos subiendo la presión, el cerebro se va conflictuando cada vez más. Si ustedes me preguntan, o se preguntan hacia la familia, etc., ¿qué pasa con los... ¿No tienen clase acá? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que dice a mí me duele la cabeza porque tengo la presión alta? La mayoría de las veces no tiene que ver. La mayoría de las veces a la gente le duele la cabeza, como ustedes saben, por cefaleas tensionales o migrañas. Si tiene arriba de 200 de sistólica y o arriba de 120 de diastólica, que nosotros hace un ratito lo definíamos como emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva, ahí sí tiene derecho a que le duela la cabeza, si no, no. Quiero aclarar esto porque es una pregunta de examen típica. La cabeza no duele cuando tenemos presiones menores. Generalmente la gente le duele la cabeza y se va a medir. Y se encuentra la presión alta. Y dice, viste que yo te dije que a mí cuando me duele la cabeza tengo la presión alta. Pero eso es una asociación que hace la gente, no es la realidad. Le está doliendo por otra cosa.
Quizás la tiene más alta que de costumbre, porque está nerviosa porque le duele la cabeza. Y le subió porque el autónomo se lo subió. Bien. Hay un montón de efectos hemorrágicos, escleróticos, hay un montón de efectos sobre la retina. Muchísimo. Arterioloesclerosis de los vasos de la retina, ruptura de pequeños aneurismas, pequeñas hemorragias, aunque no haya aneurisma, a veces los capilares se rompen. Sí. No entendí, viste que dijiste que no le dolía la cabeza cuando le subía la presión. No le duele la cabeza cuando le sube a valores intermedios y solo le duele cuando le sube arriba de 200. Entonces, vos tenés un hipertenso definido como aquel que tiene, no sé, más de 130, según los nuevos criterios, pero de 130 a 200 es una larga escala. Esos tipos han tenido cada vez más presión con el correr de los años si no se tratan. Y a veces caen en picos hipertensivos, sobre todo cuando tienen estrés, o cuando se sobrehidratan, o bueno. El día que tienen más de 200, le duele la cabeza acá atrás tremendamente y puede empezar, además, con síntomas de hipertensión endocraniana, vómitos en chorro, rigidez de nuca, etc. Ese día tienen razón. Pero otros días le duele la cabeza y tienen, no sé, 160, 90 de presión. Y dicen, me duele la cabeza por la presión. ¿Me entendés? Eso es lo que yo digo, no tiene relación. Les debe pasar a ustedes. Todos ustedes tienen algún familiar hipertenso, no me digan que no. Si todos ustedes tienen algún familiar hipertenso, van a ver que vienen un día y dicen, no, tenía 15,9, por eso estaba, que me dolía la cabeza, que estaba tirado, no tiene nada que ver. Justamente, el principal problema de la hipertensión es que es silente y va produciendo daños acá sin síntomas, en el riñón, en el cerebro, en las arterias, en el corazón y en la retina. ¿Entienden? Y el día que nos dimos cuenta es demasiado tarde, por eso hay que tomarle la presión a la gente y descubrirla cuando todavía no llegó a daños mayores. Sí. Una cefalea fuerte, no puede aumentar la presión. Claro, eso sí, por eso. Digo, capaz que el tipo tiene un día 14,9, vamos a hablar en criollo. Le robo un 0, criollo, 14,9. Se le empieza a doler la cabeza, se pone re nervioso y le sube a 16,10. Se va a medir, claro, él está acostumbrado, tiene 14,9 y hoy tiene 16,10. Dice, claro, me duele la presión porque tengo 16,10. Y en la cabeza. Sí. Suele ser así. Pero bueno, la gente asocia, chicos, ¿cuánta gente de niño se curó de un resfrío tomando un tecito? O se curó de una gastroenteritis. Claro, curarse, pero lo que pasa es que se curan solos esos trastornos. Porque como la gente usa la receta casera y se cura, se curó. Es así. Nosotros tenemos que ir despacito luchando contra esos prejuicios en la medicina. Tan bueno, ¿eh? Es un desafío. Bueno, todos estos son los cambios. Miren el fondo de ojos de una persona con hipertensión crónica y miren el fondo de ojos de una persona normal. Ustedes dicen, ¿se necesita mucha presión para tener esto? No, se necesitan muchos años de presión alta. 150, 90. ¿Pueden llevarme a tener esto con el tiempo? Sí. Sí. La mayoría de veces, repito, rupturas de pequeños vasos, arterioloesclerosis. Hay algunas lesiones que son reversibles, otras que no. Bueno, las renales son todo un capítulo. Tenemos lo que se llama la nefroangioesclerosis. Yo básicamente, para no hacerle lío, porque además esto se ve más en defensa que en injuria, pero para hacerle un resumen, en general, la presión arterial tiene predilección por romper los vasos sanguíneos del glomérulo y no la cápsula de Bowman. Ustedes tienen clásicamente una diferencia enorme en ese respecto. ¿Por qué? Porque la persona que rompe la cápsula de Bowman tiene un síndrome nefrótico. ¿Se acuerdan? Perdedor de proteínas, edemas. ¿Por qué? Porque la cápsula de Bowman tiene la posibilidad de repeler eléctricamente las proteínas para que no filtren. Si se rompe el capilar por exceso de presión, el exceso de presión es uno de los mecanismos más frecuentes de ruptura capilar, de ruptura de los nefrones. Al romperse el capilar, lo que ocurre es hemorragia, porque los glóbulos rojos empiezan a pasar. Y también proteinuria, porque la proteína más o menos chica también se escapa, por la
intensa cantidad que hay. No se alcanzan a retener todas con la barrera electrostática. Entonces, el paciente hipertenso evoluciona a un síndrome nefrítico. ¿Qué tiene el síndrome nefrítico? Hematuria y proteinuria leve, pero hematuria puede ser macroscópica inclusive. Así que eso lleva a determinados trastornos agudos. Porque imagínense, perder sangre va a llevar a la anemia, perder proteína va a llevar a los edemas, a alguna compensación hepática con producción de algunas otras moléculas que no son tan deseadas, como en las dislipemias. Bueno, eso es una cuestión. La otra es que, así como está, cada lugar que se rompe, cada pedacito que se rompe, en ese colador que es el glomérulo, repara con fibrosis. Entonces, yo creo que el otro día lo decía, es como agarrar un colador para pasar, no sé, para colar los fideos, y de repente se rompió un pedazo. ¿Qué hago? Le pongo cinta adhesiva. Se rompió otro pedazo, le pongo cinta adhesiva, no tengo tiempo de comprarlo. Otro pedazo, en un momento ese colador está todo lleno de cinta adhesiva, ya no me sirve más. Ahí estamos en la insuficiencia renal crónica. Y ahí nos vamos a la diálisis y de ahí al trasplante renal. Hoy día la principal causa de diálisis en la Argentina es la hipertensión arterial. Por la evolución crónica de los pacientes, porque un porcentaje altísimo de pacientes tiene hipertensión arterial, ya lo vimos recién, el 30% de los adultos. Así que hoy las diálisis de nuestra ciudad están llenas de pacientes hipertensos, que han llegado a la destrucción de sus riñones. Pero siempre tengan ese modelo fácil de la cosa, el riñón, porque es lo más interesante, ¿no? Nefrítico, nefrótico. Nefrítico y nefrótico ambos dañan los glomérulos. Hay inflamación crónica, la inflamación lleva a fibrosis, la fibrosis tapa. Con el tiempo eso se traduce en insuficiencia renal crónica, fallas en la velocidad de filtración glomerular. Bueno, este es un repaso, se los dejo para que lo miren después de todo lo anterior. De pobre, sacan fotos porque no me creen. Creo que ya tiene que ir. Bueno, esperen un cachito que ya está. Esto tiene que ver con... Esto ya está. No sé lo... Quiero ver si me estoy...